Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas, sus aguas, y tiemblen los montes a causa de la braveza. Vemos que hay salmos que alaban al Señor, hay salmos que explican alguna crisis, pero sin embargo no vemos en este salmo como una providencia de Dios aún en medio de su asedio, aún en medio de su persecución, porque el pueblo de Dios, aún sabiendo y viendo los milagros de Dios, Dios sin embargo, aún ellos siendo llevados cautivos, llevados siendo esclavos, sin embargo la palabra de Dios seguía con ellos, la promesa del Señor seguía alcanzándole, y muchas veces nosotros por ahí somos un poquito rebeldes, pero sin embargo la promesa de Dios, la palabra que el Señor nos dio, el Señor nos olvida. Pero el Señor en su amor todavía nos recuerda. Y quizás el pueblo de Israel de Jerusalén estaba ahí pasando también otra vez la misma circunstancia. Y vemos que el salmista ahí ve esa providencia de parte de Dios porque él buscó la ayuda del Señor. Supo en quién refugiarse. Vemos que en el 1 dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios mismo era su amparo, así como para ellos era el amparo en ese momento de quizás de huir, de quizás buscar algún refugio para ellos. Aún en medio de huir de eso, ellos encontraron el refugio del Señor. ¿Cuántas veces nosotros huimos de circunstancias en nuestra vida y nos olvidamos de refugiarnos en el Señor? No, muchas veces en el medio de la aflicción y de la desesperación, vemos que Dios mismo era la fortaleza de su pueblo. Él era siendo fuerte en ellos, en medio de su dificultad, Dios igual se hacía fuerte. Y ellos sabían que aún en su debilidad, Dios era su fortaleza. Amén. Y ellos reconocen en este salmo, el salmista reconoce que Dios era su fortaleza. Vemos también que dice que solo Dios era su amparo y su fortaleza. No había dioses, no había personas, no había nadie. Dios era su amparo y su fortaleza. Y muchas veces nosotros ponemos nuestra fortaleza, nuestro amparo en las personas, en las circunstancias, en las situaciones, pero el único que permanece con nosotros y que nos puede dar eso es Dios, es Cristo. Por medio de su palabra, que Dios mismo era su auxilio. No había distancia, dice la palabra, dice su pronto auxilio. O sea que ellos clamaban al Señor y el Señor venía automáticamente a auxiliarlo, a ver su necesidad. Y cuántas veces nosotros, a veces desesperadamente, queremos ayudar al Señor, queremos Señor auxilio, y a veces cuando el Señor no nos ayuda, queremos nosotros ayudarlo al Señor. Y vemos tantos hombres de Dios en la palabra de Dios que quisieron ayudarle al Señor y no le fue bien. Pero cuando dice Él es mi pronto auxilio, Señor, tú eres mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio. Y lo sabemos que el Señor está con nosotros en los momentos difíciles, en nuestras dificultades, ¿no? Vemos el versículo 2, dice: por tanto no temeremos, ¿no? Ahí el salmista acciona una fe. La Biblia dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza. Ese es decir, en medio de mi dificultad, de mi persecución, de mi soledad, no temeré. ¿Cuántas veces hemos pasado por enfermedad en nuestra economía, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, y decimos: ay Señor, no voy a temer? ¿Cuántas nosotros decimos: no Señor, no voy a temer? Pero en el fondo de nuestro corazón hay esa duda de que, porque dice que científicamente el hombre, el 99% duda. ¿Viste? Porque somos humanos, somos mujeres de carne y hueso que dudamos. Pero el Señor dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, es suficiente, chiquitito. Con ese chiquitito Dios hace cosas tremendas. Pues sí, Señor, aunque yo dude, aunque yo tenga temor de lo que me está pasando, pero yo sé, no voy a temer. No, aunque la tierra sea removida. Dice, vemos el 3 que dice: aunque brames y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, yo no voy a temer. El salmista pone, por ejemplo, una tormenta, una tempestad o
algo de la naturaleza que muchas veces nos da miedo. ¿Cuántos de nosotros hemos visto una tormenta? Nosotros normalmente en nuestro país, en nuestro lugar nosotros vivimos, no hay terremotos, no hay tornados, no hay esas cosas. Entonces no te puedo decir, ay, yo tengo miedo a una tormenta fuerte, eléctrica. A mí me tocó hace muchos años, viví 3 años con mis tíos en Estados Unidos, y en el lugar donde nosotros vivíamos había un agua frío en la ciudad. Creo que Michigan se llamaba, de Chicago, en un lugar claro, ahí no había tornado, no había. Entonces en esos 3 años nunca cortó la luz, nunca hubo tormenta, ni cuando nevaba, ni nada. Pero una vez había como en corriente, había un tornado, eso de lejos era. Y me acuerdo que todo se apagó. Pero el ruido que hacía aquel tornado a esa distancia de kilómetros parece que todo iba a volar. Nunca en mi vida sentí tanto pánico. Y en esa ciudad donde estábamos no había sótano, porque allá tienen los albergues para ocultarse de los tornados para preservar su vida. Pero en ese lugar donde estábamos no había. Y entramos en el baño y lo único que hicimos fue orar. Porque si cerramos, moríamos ahorita, todo el cielo. Pero fue muy horrible. El viento, eso a kilómetros, pero a nosotros nos dio pánico de lo que podía pasar. Y cuántas veces ponemos nuestra mirada en situaciones que no hay manera de resolver. Y el salmista lo comparó a eso. Comparó todas esas destrucciones, esas catástrofes que hoy estamos pasando. Creo que al principio del año hubo todas esas tormentas que hubo en toda nuestra provincia, el tornado que hubo acá en Paraguay, todos vimos todo el desastre. Sin embargo, el salmista dijo, no importa, yo no voy a temer, no voy a tener miedo. Tengo fe de que el Señor me va a preservar, me va a cuidar, porque Él es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio. No voy a temer, me voy a permanecer acá donde el Señor me dijo que tengo que estar. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros permanecer y confiar en Él? Pero hoy el Señor quiere decir que no importa que tu fe no alcance, aunque tengas chiquito, pero confía en el Señor. Amén. Aleluya. Aunque el enemigo acampe alrededor de nuestra casa intentando, porque no nos va a destruir, porque el Señor nos guarda y nos cuida y nos protege. Amén. Pero tengamos la confianza que fuimos creados por el Señor, que el Señor nos vio en cada detalle, el Señor pensó en nosotras, el Señor nos eligió. Dice que antes que el mundo fuera formado, Él ya nos conocía. Gloria a Dios. Amén. Entonces nosotros como mujeres, como madres, como abuelas, como tías, que podamos ser esa fortaleza y ser ese ejemplo, ese testimonio en fe de que si permanecemos en el Señor encontraremos la respuesta a todo lo que queramos. Más en este tiempo tan difícil. Y a veces decimos, ay, pero parece que no va a funcionar. Pero si ponemos al Señor en el lugar que tiene que ser, el Señor hace cosas maravillosas. Amén. Pero mientras vamos caminando en el proceso, el Señor va transformando nuestra vida. El Señor va sanando corazones. El Señor va transformando nuestra vida. Porque acuérdense, mujeres, que nosotros somos mujeres de fe, que vamos a alcanzar a otras mujeres que necesitan. Porque el salmista, él era testimonio, y él lo estaba diciendo, para edificación de fe de quién de nosotros hoy, tantos años después. Amén. Tanto tiempo después nosotros podemos leer por medio de este salmo y podemos aplicarlo en nuestra vida. Así que hoy, si usted está pasando alguna circunstancia difícil en su casa, pueda decir, Señor, eres mi pronto auxilio y yo no me voy a mover del lugar que me diste. Voy a pelear y sé que vos me vas a fortalecer, tú me vas a renovar. Yo sé que vos vas a auxiliarme en mi momento de necesidad. Pero pongamos nuestra fe en Cristo, no en las cosas, no en las personas, porque muchas veces el pueblo de Israel, a causa de su decadencia, porque se doblaron a dioses ajenos, a causa de su orgullo, a causa de su altivez, o creer de que ellos podían alcanzar algo que solamente lo podíamos hacer por medio de Dios. Y nosotros sabemos que podemos hacer cosas maravillosas solamente por medio de Dios. Aleluya. Amén. Así que lo que Dios ha querido hacer con tu vida, y quizás en este tiempo has sentido que las fuerzas no te dan, que no podés, que no vas a alcanzar, que no vas a lograr, hoy el Señor te dice que lo vas a hacer, lo vas a lograr, porque Él es tu fortaleza, Él es tu amparo, tu fortaleza, y Él está pronto a auxiliarte en tu necesidad.
tu preocupación. Y hoy quiero decirte, yo desde mi vida puedo decirte que el Señor auxilia, el Señor nos fortalece. El Señor, esta semana pasamos una situación media complicada y me fui a mi habitación y lloré y la palabra se me fue. Y yo me puse a llorar y Señor, y que a veces en unos momentos que uno no tiene palabras y me fui y dice, tengo que buscar a ver la palabra del Señor para compartir mañana y esta palabra se hizo tan viva en mi corazón. Ay, Señor, perdóname, Señor, por desenfocarme de lo que tengo que ser. Pero voy a estar ahí, sin temer a nada. No importa, porque sé que vos estás ahí para auxiliar. Así que mujeres en este tiempo puedan tener fe, puedan agarrar la palabra del Señor y tómela, grábela en su corazón, como decía la pastora, y póngala ahí. Y cada vez que venga la angustia, la duda, decir, no, esta lo voy a tomar. Esto, mirá, de Satanás, ya no vas a poder tener, no vas a poder hacer más nada, porque el Señor está conmigo. Amén. Amén. Así que vamos a orar y vamos a confiar en el Señor, de que el Dios hace cosas maravillosas. Amén. Así que ustedes, nosotros tenemos un lugar muy importante en nuestras casas, muy importante. Las que ya criaron a sus hijos y las que empezamos a criar, que podamos ver a las mujeres esas que yo siempre miro a mi suegra, miro a mi mamá, que criaron tantos chicos en la casa y yo con 3 en casa a veces y digo, Señor, ayúdame, Señor, y veamos a ayudarnos unas a las otras, a aconsejar, a guiar, pero entender que nosotros tenemos un papel importante, saber guiar a nuestros hijos en el camino de la verdad. Amén. En este mundo donde las catástrofes, donde las aflicciones y el miedo y las tormentas espirituales muchas veces nos quieren confundir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y nosotros como mujeres tenemos esa palabra para darle a ellos para fortalecer. Amén. Vamos a orar. Amén. Así que